Hola amigos, bienvenidos a Rosmet. Vamos a continuar con el libro de embriología de Lachman. Continuamos con el capítulo 17, cabeza y cuello. Ok, entonces vamos a mencionar que el mesenquima en la formación de la región de la cabeza se va a originar a partir de diversas estructuras embrionarias, ¿no? Como el mesenquima derivado del mesodermo paraxial. La cresta neural y en este caso las placodas ectodérmicas también van a ser derivados del mesodermo paraxial. Estas estructuras van a contribuir lo que es el desarrollo de componentes clave de la cabeza y el cuello, incluyendo huesos, cartílagos, músculos y también el tejido conectivo. Entonces, ¿cómo se da este desarrollo del mesenquima? Entonces, en primer lugar tenemos que mencionar el mesodermo paraxial, que está conformado también por los somitas y los somitómeros. Estos van a formar gran parte de los componentes membranosos y cartilaginosos del neurocráneo, la parte del cráneo que protege el cerebro, por ejemplo, ¿no? Ahora, también va a dar lugar a lo que son los músculos voluntarios de la región craniofacial, la dermis, los tejidos conectivos de la parte dorsal de la cabeza y también las meninges caudales al prosencéfalo. Esto lo hablamos un poquito en lo que vendría a ser el esqueleto axial y creo, si no me equivoco fue en el capítulo 10, ¿no? Ahora, con respecto al mesodermo de la placa lateral, este va a aportar algunos cartílagos laringeos, como por ejemplo los cartílagos aritenoides y también el cricoides, y tejidos conectivos, en este caso, en la región laringea. Con respecto a esta cresta neural, las células de la cresta neural se van a originar del neuroectodermo de las regiones del prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas van a migrar ventralmente hacia los arcos faringios y hacia el área del prosencéfalo y la copa óptica para formar el viscerocráneo, es decir, la cara. Además, también van a contribuir a la formación del cartílago, hueso, dentina, tendones, dermis, la pía madre, aracnoides, las neuronas sensitivas y también el tejido conectivo glandular. Bien, por otra parte, también estas placodas ectodérmicas que hemos mencionado, junto con la cresta neural, las placodas ectodérmicas, como en este caso las placodas epifaringias, van a formar las neuronas de los ganglios craneales sensitivos, el quinto, el séptimo, el noveno y también el décimo. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito más en estos arcos faringios. Una característica distintiva del desarrollo en la cabeza y el cuello van a ser estos arcos faringios. Estos se van a asemejar a básicamente algunas branquias de los peces, aunque en los humanos no se desarrollan pues las branquias verdaderas. Los arcos faringios van a surgir en la semana cuarta y quinta del desarrollo y están formados por segmentos de tejido mesenquimatoso, separados por fisuras profundas conocidas como las hendiduras faringias. A lo largo de las paredes laterales de la faringe aparecen bolsas faringias que en este caso van a penetrar en el mesenquima circundante, pero no se abren hacia las hendiduras externas. Bien, ¿cómo se da el desarrollo de la cara? A finales de la cuarta semana, el centro de la cara se va a formar alrededor de lo que vendría a ser el estomodeo, rodeado por el primer par de arcos faringios. A los 42 días de vida embrionaria se pueden identificar 5 prominencias mesenquimatosas, 2 prominencias mandibulares que vendrían a ser derivadas del primer arco faringio, situadas caudalmente al estomodeo, 2 prominencias maxilares de la porción dorsal del primer arco faringio, situadas lateralmente al estomodeo, y también una prominencia frontonasal, situada cranealmente al estomodeo. Más adelante también se van a desarrollar lo que son las prominencias nasales, complementando la formación de la cara. La diferenciación de estas estructuras depende obviamente de las interacciones entre lo que es el epitelio y también el mesenquima, lo que implica un proceso de inducción instructiva que guía la formación de las diversas partes de la cabeza y el cuello. Hablando un poquito más de estos arcos faringios, pues que básicamente son estructuras fundamentales en el desarrollo embriológico, vamos a hablar acerca de la estructura general de los arcos faringios. Cada arco faringio va a estar formado por lo siguiente: un núcleo mesenquimatoso, que es el componente principal, un recubrimiento de ectodermo en el exterior y un epitelio endodérmico en el interior. El mesenquima de cada arco va a provenir del mesodermo paraxial, de la placa lateral y también de la cresta neural, que migra hacia cada arco para contribuir a la formación de las estructuras esqueléticas y musculares de la cabeza. También el mesenquima de cada arco va a dar lugar a los componentes musculares y arteriales, en este caso, que se van a asociar con las estructuras desarrolladas de ese arco, cada uno con su propio nervio craneal correspondiente. Ahora, vamos a ir poco a poco con cada arco. En primer lugar, el primer arco faringio, que vendría a ser este arco mandibular.
Este arco está dividido en dos partes. La prominencia maxilar, que vendría a ser esta prominencia dorsal, va a dar lugar al maxilar, como su nombre propio lo dice, al hueso cigomático y parte del hueso temporal. La segunda división va a ser la prominencia mandibular, que también es conocida como la ventral. Va a dar lugar a lo que es la mandíbula, que se forma mediante la osificación intramembranosa del mesenquima circundante al cartílago de Meckel. ¿Cuáles son los componentes derivados de este primer arco? En primer lugar, el cartílago, mencionamos, ¿no? El cartílago de Meckel va a dar origen a los huesos del oído medio, el yunque, el martillo y el meato auditivo externo. Otro de los componentes derivados va a ser los músculos de la masticación, por ejemplo, temporal, macetero y los pterigoideos. El vientre anterior del digástrico también va a dar lo que es el miloioideo, el tensor del tímpano y también el tensor del paladar. Por otra parte, también vamos a tener componentes que van a dar lugar a la inervación. Los músculos del primer arco están inervados por la rama mandibular del nervio trigémino, que vendría a ser el quinto par craneal. También la piel de la cara va a recibir inervación sensitiva a través de las ramas oftálmicas, maxilares y mandibulares del nervio trigémino. Ok, ahora hablemos de lo que vendría a ser el segundo arco faríngeo, conocido como arco hioideo. Básicamente el cartílago de lo que es el segundo arco, conocido como el cartílago también de Reichert, va a dar lugar a lo siguiente. En primer lugar, como estamos mencionando, pues cartílago, ¿no? El estribo, la epífisis estiloides del hueso temporal, el ligamento estiloideo y también las porciones superiores del cuerpo y hasta menor del hueso hioides. Por otra parte, en este caso de los músculos, va a dar lugar al músculo del estribo, el estiloideo, el vientre posterior digástrico y los músculos de la expresión facial. En cuanto a la inervación, los músculos del segundo arco son inervados por el nervio facial, que vendría a ser el séptimo par craneal. Vayamos al tercer arco faríngeo. El cartílago del tercer arco va a dar lugar en este caso a lo siguiente. Con respecto a los cartílagos, la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso hioides van a ser proporcionados por el cartílago o por este tercer cartílago. A su vez, en los músculos que va a originar va a ser el músculo estiloideo, los estiloides faríngeos. En cuanto a la inervación, los músculos del tercer arco son inervados por el nervio glosofaríngeo, que vendría a ser el noveno par craneal. En cuanto al cuarto y el sexto arco faríngeo, pues vamos a mencionar que estos componentes, nuevamente cartilaginosos, van a dar lugar a lo siguiente. Entonces va a dar lugar a lo que vendrían a ser los cartílagos tiroideos, cricoides, aritenoides, el corniculado y también el cuneiforme de la laringe. Con respecto a los músculos, dará lugar al cricotiroideo, el elevador del velo del paladar y los constrictores de la faringe, que están inervados por la rama laringea superior del nervio vago. Con respecto específicamente al sexto arco, este va a dar lugar a los músculos intrínsecos de la laringe, que son inervados por la rama laringea recurrente del nervio vago. Bueno, hace un ratito habíamos mencionado lo que eran las bolsas faríngeas, que como habíamos mencionado también son estructuras embriológicas que van a desempeñar un papel clave en la formación de diversos órganos y también de tejidos en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, en total van a existir 4 pares de bolsas faríngeas, aunque la quinta va a ser catalogada como rudimentaria y no se desarrolla completamente. A continuación, entonces, vamos a mencionar esto. Bueno, la primera bolsa faríngea en este caso va a dar origen a un divertículo que forma el receso tubo timpánico, el cual se conecta con el recubrimiento epitelial de la primera hendidura faríngea. Esta estructura se va a dividir en 2 partes: la cavidad timpánica primaria, que va a formar la cavidad del oído medio, y también la trompa faringotimpánica, conocida también como esta trompa de Eustaquio, que va a conectar el oído medio con la nasofaringe. Posteriormente, el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica va a contribuir a la formación de la membrana timpánica o en sí pues el tímpano, ¿no? ¿Qué pasa con la segunda bolsa faríngea? Esta segunda bolsa faríngea, específicamente el epitelio, va a proliferarse y va a formar yemas que van a penetrar el mesenquima circundante, originando el primordio de las amígdalas palatinas. Durante el tercer y quinto mes de desarrollo, estas amígdalas son infiltradas por el tejido linfático. En el adulto, la porción remanente de la segunda bolsa va a formar lo que es la fosa amigdalina. Con respecto a la tercera bolsa faríngea, vamos a mencionar que esta se va a caracterizar por un extremo distal que se divide en una parte dorsal y una ventral. La región dorsal va a dar lugar a la glándula paratiroides inferior y la región ventral forma el timo. Ahora, este timo va a migrar también hacia el tórax y se va a fusionar con el timo del lado opuesto, mientras que la paratiroides inferior lo sigue durante este proceso.
A medida que el timo se va a desarrollar, su tamaño y estructura continúan cambiando hasta la pubertad, como sabemos, ¿no? En adultos se va a atrofiar y es reemplazado por tejido adiposo. Finalmente, la cuarta bolsa faríngea. Esta cuarta bolsa faríngea va a dar origen a las glándulas paratiroides superiores. Estas van a migrar y se van a adosar a la superficie dorsal de las glándulas tiroides en desarrollo. Con respecto a la región ventral, van a formar el cuerpo, lo que vendría a ser el último branquial, que se integra a las glándulas tiroides más adelante. Además que también se nos menciona que las células del cuerpo último branquial van a desarrollarse a lo que son las células parafoliculares o las células C de la glándula tiroides, que secretan calcitonina y que en este caso vendría a ser una hormona involucrada en la regulación del calcio sanguíneo. Bien, ya mencionando todo esto, también tenemos que mencionar otro tipo de estructura que también es importante, que son las hendiduras faríngeas. Entonces, ¿qué pasa con estas hendiduras faríngeas? En primer lugar, vamos a decir que la presencia de las hendiduras se va a dar por lo menos en la quinta semana de desarrollo. El embrión va a presentar estas hendiduras faríngeas. Se pensaba inicialmente que las primeras hendiduras darían lugar al conducto auditivo externo, pero ahora se sabe que este conducto auditivo externo se origina a partir de una invaginación del ectodermo superficial del primer arco faríngeo. La primera hendidura va a desaparecer debido a lo que es el sobrecrecimiento del segundo arco faríngeo. Bien, ahora, ¿cómo ya también se da el desarrollo y desaparece? Porque llega a desaparecer. A medida que el segundo arco, en este caso, se expande, se va a cubrir las hendiduras de los arcos tercero y cuarto, llevando a la desaparición de la segunda, tercera y cuarta hendidura externa. Estas hendiduras se van a convertir en una cavidad cubierta por epitelio ectodérmico, el seno cervical, que posteriormente se va a eliminar durante las fases posteriores del desarrollo embrionario. Como siempre, tenemos que mencionar la parte de la regulación molecular, sobre todo el desarrollo de la cara. Entonces, el desarrollo de las estructuras faciales van a depender en gran medida de la migración de las células de la cresta neural y de las señales moleculares, que en este caso van a guiar su diferenciación y la organización de estos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una de las células, que en este caso vendrían a ser las células de la cresta neural, que cumplen un papel muy importante. Estas células de la cresta neural se van a originar de las células neuroepiteliales en las áreas adyacentes al ectodermo superficial, a lo largo de los límites de los pliegues neurales específicamente. Estas células van a migrar a diferentes arcos faríngeos, llevando consigo información genética que afecta obviamente la formación de estructuras esqueléticas y otras estructuras del rostro y también del cuello. Con respecto a la señalización molecular, existe una proteína que es la proteína morfogenética ósea, conocido como el BMP, que es crucial para la formación de la región de la cresta neural y también para la migración de las células hacia los arcos faríngeos. Además, también se activan genes como el WNT1, el FGF8 y también el PAX1, que son esenciales para la migración. Y también la diferenciación, en este caso, de las células mesenquimatosas en el desarrollo de los arcos faríngeos. También tenemos que mencionar lo que es la codificación genética y la migración celular aquí, ¿no? Las células de la cresta neural pues van a migrar desde segmentos específicos del romboencéfalo denominados rombómeras. Estos van a migrar hacia los arcos de la siguiente manera. Las células R1 y R2 van a migrar al primer arco faríngeo, las células R4 van a migrar hacia el segundo arco y las células R6 y R7 migran a los arcos 3 y sexto. Bien, algunas interacciones epitelio-mesenquima también son importantes. Las células del endodermo, por ejemplo, de las bolsas faríngeas que acabamos de mencionar, van a influir mucho en la formación de los patrones esqueléticos de los arcos faríngeos, en este caso, pues el cual va a ser un proceso que involucra la interacción epitelio-mesenquima, ¿no? En respuesta a las señales del endodermo, el mesenquima se va a desarrollar según los patrones específicos. Y nuevamente aquí tenemos que hablar de uno de los genes que pues es un gen maestro, que vendría a ser la expresión de los genes Hox en las células de la cresta neural. Es fundamental sobre todo para la formación de las estructuras esqueléticas. Cada arco, en este caso faríngeo, pues va a expresar diferentes miembros de los genes Hox, lo que contribuye a la formación específica de las estructuras faciales. El primer arco va a expresar lo que es el OTX2, el segundo arco va a expresar los Hox A2 y el tercer y sexto van a expresar genes como el Hox A3, el Hox B3 y el Hox D3.
Bueno, luego estas células de la cresta neural van a contribuir a la formación de los huesos y otras estructuras faciales como la mandíbula, el hueso hioides y otras partes del esqueleto facial. Estas células se van a diferenciar en respuesta a las señales moleculares que van a emanar del mesenquima circundante y también del ectodermo. Como siempre, también tenemos que mencionar los defectos congénitos que están relacionados específicamente con esta región faríngea, como los tejidos tímicos y paratiroideos ectópicos, también las fístulas branquiales y los trastornos derivados de las células de la cresta neural, que van a representar un grupo diverso de anomalías, ¿no? Entonces, en primer lugar, el tejido tímico y en este caso el paratiroideo ectópico. La migración del tejido glandular va a derivar de las bolsas faríngeas, como sabemos, que puede dar lugar a la persistencia de glándulas accesorias o remanentes a lo largo del trayecto. En el caso del timo, por ejemplo, su tejido puede quedar atrapado en el cuello y las glándulas paratiroides como tal, especialmente las inferiores, tienen una porción variable. En ocasiones los paratiroides inferiores se encuentran en la bifurcación de lo que son las arterias carótida común, lo que obviamente puede generar complicaciones clínicas. En segundo lugar, las fístulas branquiales. Vamos a tener dos tipos de fístulas, las fístulas branquiales externas y las fístulas branquiales internas. Las fístulas branquiales externas se van a originar cuando el segundo arco faríngeo no se desarrolla correctamente, dejando remanentes de las hendiduras faríngeas en contacto con lo que vendría a ser la superficie a través de un conducto estrecho. Estas fístulas se van a localizar en la cara lateral del cuello, cerca de lo que vendría a ser el músculo esternocleidomastoideo, y pueden estar asociados a quistes cervicales laterales que suelen infectarse y pueden requerir intervención quirúrgica más adelante. El segundo tipo de fístula vendría a ser las fístulas branquiales internas, que son menos comunes y se producen cuando el seno cervical se va a conectar con la faringe, generalmente en la región amigdalina. Estas fístulas son resultado, obviamente, de lo que es la ruptura de la membrana entre la segunda hendidura faríngea y la bolsa correspondiente, y pueden ocasionar síntomas como infecciones recurrentes o complicaciones respiratorias. En tercer lugar, también con respecto a las células de la cresta neural, pueden también ocasionar defectos craniofaciales. Cuando el desarrollo se ve alterado de estas células, pueden ocurrir malformaciones craniofaciales asociados a otros defectos también en órganos como el corazón. Entonces, uno de los síndromes va a ser el síndrome de Treacher-Collins, que es un trastorno autosómico dominante que causa hipoplasia de la mandíbula. Los arcos cigomáticos y el maxilar a menudo se van a asociar con lo que es el paladar hendido. Defectos auditivos, como por ejemplo hipoacusia conductiva, y también malformaciones oculares. En segundo lugar, tenemos lo que es la secuencia de Pierre-Robin. Este ya también es un síndrome donde se va a dar hipoplasia mandibular que va a llevar a una lengua desplazada que impide la fusión del paladar. Se va a presentar con micrognatia, paladar hendido y la glosoptosis, y puede ser provocado por factores genéticos o ambientales. Y en último lugar también podemos hablar de lo que es el síndrome de delesión 22q11.2, que es el síndrome de delesión más común y se caracteriza por defectos cardíacos, dismorfia facial, la inmunodeficiencia debido a la hipoplasia del timo y también del paratiroides, y también un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos en la edad adulta. Este síndrome afecta tanto a las estructuras dérmicas como las mesodérmicas, involucrando lo que vendría a ser las células de la cresta neural en su etiología. Bien, esto por parte de lo que vendrían a ser las células de la cresta neural. Pero también tenemos defectos o anomalías que pueden ser relacionadas con la microsomia hemifacial, que es conocido como el síndrome de Golden Hair. Este va a ser un espectro de malformaciones que va a afectar principalmente a los huesos maxilares, temporales y cigomáticos, los cuales pueden ser pequeños y aplanados. Se presentan defectos en los oídos, por ejemplo la microtía o también la anotía, los ojos como tumores o también dermatoides en el globo ocular, y también en las vértebras como la fusión o la espina bífida. Aproximadamente el 65% de los casos van a presentar asimetría facial y el 50% de los casos está asociado a anomalías cardíacas como la tetralogía de Fallot, aunque se desconoce hoy en día la causa exacta de este tipo de anomalía. Bien, ahora dicho esto, vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la lengua y también de la glándula tiroides. Ok, alrededor de la semana cuarta se va a dar lo que es la formación de las protuberancias linguales. Entonces, estas protuberancias linguales van a ser primera, segunda y hasta una tercera incluso etapa, ¿no? O un desarrollo posterior. Entonces, las primeras protuberancias que van a aparecer es donde la lengua va a comenzar a desarrollarse nuevamente a la cuarta semana a partir de 3 protuberancias principales. 2 protuberancias linguales laterales,
que estas van a provenir del primer arco faríngeo, y una protuberancia medial, que en este caso es conocido como el tubérculo impar. También se origina del primer arco faríngeo, y pues este tubérculo impar no va a tener un papel importante por sí mismo, pero va a jugar un papel crucial en la formación de la lengua. Ok, en la segunda etapa de la formación, pues va a aparecer una segunda protuberancia medial que se llama la cúpula o la eminencia hipobranquial. Entonces, esta cúpula se va a originar de los arcos segundo, tercero y parte del cuarto. La cúpula va a ser una estructura clave para el desarrollo de la raíz, específicamente pues de la lengua, ¿no? Luego va a haber un desarrollo posterior. Finalmente, pues la epiglotis, que es una estructura que protege las vías respiratorias, se va a formar a partir de una tercera protuberancia proveniente de la parte posterior del cuarto, en este caso arco faríngeo, ¿no? Esta estructura va a estar asociada con el orificio laríngeo, que es la entrada hacia la laringe. Alrededor de este orificio también se van a desarrollar las protuberancias aritenoides, que van a estar involucradas en la formación de la laringe. Ahora, ¿cómo se va a dar la fusión de las protuberancias y la formación del cuerpo de la lengua? A medida que estas protuberancias que acabamos de mencionar, linguales, laterales, crecen, superan lo que es el tubérculo impar y se fusionan entre sí para formar los 2/3 anteriores de la lengua. Esta porción de la lengua se conoce como el cuerpo de la lengua. Ahora, ¿cómo va a ser inervado? Bueno, va a ser inervado obviamente por el nervio trigémino, específicamente su rama mandibular, el cual va a ser el encargado de la sensibilidad en esta parte de la lengua, por lo que la lengua también tiene una sensibilidad general en los 2/3 anteriores, ¿no? La división del cuerpo y la raíz de la lengua va a ser de esta manera. En primer lugar va a haber un surco terminal, donde la lengua se va a dividir en dos partes, el cuerpo y la raíz. El cuerpo va a ser 2/3 anteriores y la raíz tercio posterior. Esta división va a estar marcada por un surco en forma de V, conocido como surco terminal, que separa las dos regiones. Ahora, la raíz de la lengua se origina de las protuberancias que provienen de los arcos faríngeos segundo, tercero y cuarto, que ya habíamos mencionado, ¿no? Y esta va a ser inervada por el nervio glosofaríngeo, que proviene del tercer arco. Es responsable de la sensibilidad en el tercio posterior de la lengua. Ahora, también debe haber una inervación gustativa, específicamente pues para el sentido del gusto, ¿no? Y en este caso se nos menciona que para los 2/3 anteriores de la lengua, la cuerda del tímpano, que en este caso es una rama del nervio facial, va a llevar en este caso las fibras del gusto. Ahora, para el tercio posterior, la inervación gustativa va a provenir del nervio glosofaríngeo. Finalmente, se nos menciona que los músculos de la lengua van a provenir de los mioblastos, de los somitas occipitales, que son estas células mesodérmicas especializadas, y su inervación motora va a estar a cargo del nervio hipogloso. Bien, ahora hablemos acerca de lo que es el desarrollo de la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene un origen muy interesante y se va a desarrollar específicamente, va a estar ligado a lo que es la lengua, al desarrollo de la lengua, lo que explica básicamente por qué tiene una conexión embriológica con ella. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar la formación inicial del piso de la faringe o en el piso de la faringe. Va a haber lo que es una proliferación epitelial. La tiroides va a comenzar en este caso con esta proliferación epitelial en el piso de la faringe, la cual va a ser un área muy específica entre el tubérculo impar que acabamos de mencionar, que es proveniente del primer arco faríngeo, y la cúpula, que proviene de los arcos segundo, tercero y cuarto. Esta área es lo que más tarde se va a conocer como el foramen ciego. Luego de esto, pues va a haber una migración hacia el cuello, específicamente pues de este tipo de células, ¿no? Entonces, a medida que el desarrollo va a avanzar, las glándulas tiroides van a descender a lo largo del intestino faríngeo y que van a crear lo que es un divertículo bilobulado. Este proceso es esencial para que la tiroides se posicione correctamente frente a la tráquea. De hecho, esto lo habíamos hablado un poquito en el capítulo, si no me equivoco, cuando hablamos del sistema digestivo, ¿no? Bien, ahora durante la migración la tiroides como tal va a permanecer conectada con la lengua por el conducto tirogloso. Este conducto es un pequeño canal que va a actuar como un puente entre la tiroides y la lengua en el desarrollo. Sin embargo, el conducto tirogloso eventualmente va a desaparecer después del nacimiento. Ahora, ¿cómo se da la posición en el cuello específicamente de esta tiroides? Al llegar a la 7ª semana de desarrollo, la tiroides ya va a estar en la posición final, justo delante de la tráquea, y va a formar, en este caso, o va a tomar la forma definitiva con los dos lóbulos laterales y un pequeño istmo en el medio conectando ambos lóbulos, tal como lo conocemos, ¿no?
Ahora, la parte de la función hormonal pues es también importante. La tiroides va a comenzar a funcionar alrededor del final del tercer mes de desarrollo, cuando ya tiene folículos tiroideos que producen el coloide necesario para la fabricación de las hormonas tiroideas como la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es el T3, esenciales pues para el metabolismo. Pero también tenemos que hablar de las células parafoliculares, que en este caso son aquellas que provienen del cuerpo último branquial, que es un vestigio de los arcos faringios. Van a producir una hormona llamada calcitonina, que está involucrado en la regulación de los niveles de calcio en la sangre. Vamos a mencionar a continuación algunas correlaciones clínicas. Vamos a mencionar dos. En primer lugar, lo que es la anquiloglosia, que es una condición que también es conocida como el frenillo corto, que ocurre cuando la lengua no se separa correctamente del piso de la boca. En su forma más común, el frenillo se extiende hacia la punta de la lengua, lo que puede dificultar el movimiento de la misma. En segundo lugar, los quistes tirogloso y anomalías tiroideas. Los quistes tiroglosos son remanentes del conducto tirogloso y pueden encontrarse en cualquier punto a lo largo de su trayecto, siendo más comunes cerca del hueso ioides. Estos quistes pueden estar acompañados por una fístula tiroglosa, que es una conexión entre el quiste y también el exterior del cuerpo, a veces presente desde el nacimiento o como una consecuencia de lo que es la rotura de un quiste. Bien, ahora vamos a mencionar un poquito de lo que es el desarrollo de las prominencias faciales, la formación de las fosas nasales, la fusión de estas prominencias faciales y también algo de lo que es el segmento intermaxilar, ¿no? Y algunas cositas más. Bien, aquí se nos menciona que el desarrollo de las prominencias faciales va a ocurrir a la 4ª semana. Las prominencias faciales son formadas principalmente por el mesenquima de la cresta neural. Las prominencias maxilares se van a encontrar lateralmente al estomodeo, mientras que las prominencias mandibulares van a estar en la parte caudal. Las prominencias frontonasales van a formar el borde superior del estomodeo y da lugar a lo que son las placodas nasales, que se desarrollan bajo la influencia del prosencéfalo. Ahora, ¿cómo se dan estas fosas nasales? Esto va a ocurrir en la 5ª semana aproximadamente. Estas placodas nasales se invaginan y forman las fosas nasales. Ahora, las prominencias nasales laterales y mediales se van a desarrollar alrededor de las fosas nasales, dando lugar a las estructuras nasales como las conocemos. La función, o en este caso la fusión de las prominencias faciales va a ocurrir a la 6ª semana. Las prominencias maxilares van a crecer medialmente y van a fusionarse con las prominencias nasales mediales, formando lo que es el labio superior. Y las prominencias nasales laterales no participan en la formación del labio superior. El surco más bien nasolagrimal que separa las prominencias nasales laterales de las maxilares van a formar el conducto nasolagrimal, conectando la cavidad nasal con el ojo. Bien, también tenemos que mencionar aquí lo que es el segmento intermaxilar, ya que este se va a formar por la fusión de las prominencias nasales mediales y tiene 3 componentes: labial, maxilar superior con los dientes incisivos y también el palatino, que forma el paladar primario. Ahora, las crestas palatinas pues van a ser originadas de las prominencias maxilares, en donde se van a elevar y se van a fusionar para formar el paladar secundario. El paladar primario se va a fusionar con las crestas palatinas y van a contribuir a la formación del paladar definitivo. ¿Cómo se da la formación de las fosas nasales y los senos paranasales que acabamos de mencionar? Las fosas nasales se van a profundizar y se van a separar de la cavidad oral por la membrana oronasal. Y los senos paranasales específicamente se van a desarrollar como divertículos de la pared nasal y se expanden hacia los huesos maxilares, etmoides, frontales y el esfenoides. Y frontal y esfenoides, ¿no? Ahora, acá también algo muy importante que mencionar que vendría a ser el desarrollo de los dientes. Los dientes se van a desarrollar a partir de una interacción entre lo que es el epitelio oral y el mesenquima derivado de la cresta neural. La lámina dental se va a formar a lo largo del maxilar y la mandíbula, dando lugar a las yemas dentales que se van a desarrollar en los esbozos de los dientes, que de hecho ahorita lo vamos a mencionar de manera más detallada. Nuevamente tenemos que mencionar algunas correlaciones clínicas, específicamente de las fisuras faciales, de las cuales acabamos de describir. Las fisuras faciales, como por ejemplo el labio hendido y el paladar hendido que conocemos, son defectos comunes que van a afectar la apariencia facial, la funcionalidad, especialmente pues al hablar. Entonces, en primer lugar, las fisuras anteriores. Aquí vamos a tener por lo menos 3. Vamos a tener la fisura labial lateral, maxilar hendido y las fisuras entre los palatos
paladares primario y secundario. Estas fisuras son el resultado de una falla parcial o completa de la fusión de la prominencia maxilar con la prominencia nasal medial. En los casos más graves, la fisura puede extenderse hasta el maxilar, lo que divide el maxilar entre el incisivo, lateral y el canino. También existen fisuras posteriores, las cuales se van a encontrar por detrás del foramen incisivo y van a incluir aquí el paladar hendido, o también conocido como secundario, y la úvula hendida. El paladar hendido específicamente va a ocurrir cuando las crestas palatinas no se van a fusionar adecuadamente. Esto puede ser causado por varias razones, como una insuficiencia en lo que vendría a ser la horizontalización de las crestas, la falta de fusión o también la obstrucción por la lengua debido a la micrognatia. Bien, y también podemos hablar de fisuras combinadas. En algunos casos van a existir fisuras tanto anteriores como posteriores al foramen incisivo. Bien, acá también nos mencionan algunos tipos de síndrome. Bueno, de hecho el síndrome de Van der Waals, que es uno de los síndromes más comunes relacionados con la fisura labial y o paladar hendido. Se van a heredar de forma autosómica dominante debido a mutaciones en el gen IRF6, que es el factor de regulación del interferón 6. Este gen es crucial para la fusión de las crestas palatinas. Un dato interesante aquí es que el 88% de los recién nacidos afectados por este síndrome presentan hundimientos en el labio inferior. También hablemos de las fisuras faciales oblicuas, que son fisuras faciales que ocurren cuando la prominencia maxilar no se fusiona con la prominencia nasal lateral, lo que genera un defecto a lo largo del surco nasolagrimal. La fisura labial medial, que ya también es una anomalía menos frecuente, que es resultado de la fusión incompleta de los dos prominentes nasales mediales. Y bueno, específicamente si mencionamos cuál es la etiología de las fisuras faciales, se nos menciona, ya sean fisuras faciales con o sin paladar hendido, van a tener una etiología multifactorial con factores genéticos y ambientales también influyendo en el desarrollo, ¿no? Algunos de los factores más relevantes se nos menciona lo siguiente: las mutaciones en genes como el IRF6, el que acabamos de mencionar, y también el MSX1. También se menciona la exposición a compuestos teratogénicos como el ácido valproico, que es un fármaco anticonvulsivo. También lo que es el tabaquismo durante el embarazo, que aumenta el riesgo de las fisuras orofaciales, ¿no? Hablando un poquito más de lo que es la epidemiología, antes de hablar de lo que es el desarrollo dental, la fisura labial con o sin paladar hendido tiene una incidencia de alrededor de 1 por cada 700 nacimientos, siendo más común en los varones, el 65% de los casos. Los asiáticos y los nativos americanos tienen la tasa más alta de fisura labial, aproximadamente 3.5 por cada 1000 nacimientos. Y mientras que en este caso los afroamericanos presentan por lo menos las tasas más bajas, 1 por cada 1000 nacimientos. Ahora, la incidencia del paladar hendido aislado es menor también que la fisura labial. Se menciona que es 1 por cada 1500 nacimientos y es más frecuente en mujeres. Vamos a hablar a continuación de lo que es el desarrollo dental para concluir, ¿ok? Entonces, sobre todo un poquito más. A ver, en el desarrollo dental, el proceso de la formación de los dientes va a comenzar en la etapa de la campana, que específicamente cuando las células mesenquimatosas en la papila dental se van a diferenciar en odontoblastos para producir la dentina, mientras que las células epiteliales se van a convertir en omeloblastos para formar el esmalte. Las raíces de los dientes también se desarrollan durante este proceso y la erupción de los dientes deciduales, que son estos dientes temporales, van a ocurrir entre el sexto y 24 meses de vida. Las yemas de estos dientes van a permanentes específicamente, pues van a comenzar a formarse en el tercer mes en este caso del desarrollo fetal, y van a permanecer inactivos hasta que empieza a crecer alrededor de los 6 años de vida, cuando comienzan a presionar contra los dientes temporales, facilitando pues la caída de estos, ¿no? ¿Cómo se da la regulación en este caso de los dientes? El desarrollo de los dientes es un ejemplo paradigmático de interacción entre el epitelio y el mesenquima, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, estos dos tipos de tejidos embrionarios que tienen diferentes orígenes y tienen obviamente diferentes funciones, van a encontrarse para formar estos dientes. En los vertebrados, por ejemplo, los dientes van a emerger en paralelo al desarrollo de la cresta neural y su formación depende de una compleja regulación genética, la cual vamos a mencionar a continuación.
En primer lugar, pues como habíamos mencionado, interacción epitelio-mesenquima, como siempre. El desarrollo dental va a comenzar con la interacción entre el epitelio suprayacente, que dará lugar a la capa externa del diente, y el mesenquima subyacente, que se origina de la cresta neural. Este proceso está dirigido por un conjunto de señales moleculares y la expresión de genes específicos que van a guiar la formación de los dientes. Los genes que van a estar involucrados van a ser los siguientes. En primer lugar, el gen maestro, que es el gen Hox, específicamente que se va a encontrar en el mesenquima. Estos genes, acompañado pues obviamente de otros aparte del Hox, van a ayudar a definir los patrones de desarrollo de los dientes, desde los incisivos hasta los molares. El epitelio va a jugar también un papel importante, ya que al gobernar en este caso la diferenciación de las células hasta la fase de la yema dental, lo cual obviamente va a ser un momento en el cual esta función reguladora va a transferir al mesenquima, ¿no? Los genes involucrados aquí van a ser el MSX1 y el MSX2, que van a estar involucrados en este proceso y van a facilitar esa transición hacia la formación de la estructura dental. Otros factores de crecimiento, pues podemos mencionar aquí el WNT, el BMP, que son proteínas morfogenéticas óseas, y también el FGF, que es el factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? Así como también otro gen maestro que vendría a ser el SHH, que es el factor secretado de Hedgehog, que va a jugar un rol crucial en la regulación del desarrollo dental. Entonces, algo que es muy importante aquí, ya para hablar de las correlaciones clínicas, vendría a ser el nudo de esmalte. Entonces, este nudo de esmalte es la existencia de un centro organizador que regula el patrón y el crecimiento de los dientes. Este centro, que es denominado como el nudo de esmalte, se encuentra en el epitelio dental en la punta de las yemas dentales. Durante la fase del casquete, el nudo de esmalte se va a organizar en un grupo de células que, aunque inicialmente se mantienen en una posición estrecha, van a sufrir apoptosis al final de esta fase. Mientras está activo, el nudo de esmalte expresa los genes FGF4, el SHH y también el BMP2 y también el BMP4, los cuales son responsables de regular el crecimiento y las características del esmalte dental. Bien, ahora vamos a mencionar lo que vendrían a ser algunas correlaciones clínicas. Vamos a hablar acerca de lo que son las anomalías dentales. Entonces, las anomalías dentales son relativamente comunes y pueden manifestarse en diferentes formas. Pueden ser número, tamaño, forma y coloración incluso. Algunos de los trastornos van a ser los siguientes. En primer lugar, dientes natales, ¿no? Que son aquellos dientes que ya han erupcionado al momento del nacimiento. Generalmente son los incisivos inferiores, los cuales pueden ser malformados y presentar esmalte insuficiente. También los cambios en la coloración. Los dientes pueden estar o pueden presentar alteraciones en su color, como la tetraciclinemia, que es causada por la exposición a antibióticos tetraciclínicos, que pueden causar manchas en el esmalte dental. También la deficiencia del esmalte, por ejemplo, la deficiencia de la vitamina D, que vendría a ser, que por ejemplo podría ser en un raquitismo, puede llevar a la hipoplasia del esmalte, lo que afecta la calidad y resistencia de los dientes. Y también algunas anomalías genéticas. Algunas anomalías dentales son de origen genético, como las que están relacionadas con las mutaciones en los genes responsables del desarrollo dental, que ya hemos mencionado, ¿no? Así como también los factores en este caso los factores que van a dar su desarrollo, como el FGF4, el SHH, el BMP2 y también el BMP4. Amigos, de esta manera hemos concluido con el capítulo 17, que vendría a ser lo que vendría a ser cabeza y cuello. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vamos a ver en el capítulo 18, donde vamos a hablar acerca del sistema nervioso central.